Si ustedes se ponen a pensar, el único medio no congestionado hoy son los ríos. Entonces el río de la Plata, el río Riachuelo, son todos medios de transporte que podemos tener para una mejor calidad de vida, pues les puedo asegurar que la persona que viaja cómodo y que viaja a su casa de ida o de vuelta tiene una mejor calidad de vida. Los invito a que paseen y que vuelvan desde su casa en el barco y van a ver que hay una mejor calidad de vida porque es más descontracturante que venir en una combi. Yo cuando me invitaron a conversar acá empecé a ver un poco de distancias, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos con Proa Urbana fue una locura, pero creemos que eso es una locura posible y hace 8 años que el servicio de Proa Urbana que une la ciudad con el río estamos. Entonces empecé a tomar medidas y dije, ¿cuánto hay de Puente La Noria a la Costanera Sur? Es lo mismo por el río que por la tierra. ¿Cuánto hay de Puente La Noria a la Costanera Sur? Es lo mismo, el mismo trayecto. Y ustedes piensen que es hoy un río que no es navegable, que a mi forma de entenderlo no entiendo por qué no es navegable, porque un barco que navega en un río es un barco que oxigena el río, porque mueve la hélice y le va a entrar oxígeno. Es muy poquito lo que vamos a poder hacer, pero algo es, ¿bien? Entonces, la cantidad de gente haciendo puntos de transferencias desde la ciudad hacia el Riachuelo y del Riachuelo hacia la Costanera Sur es pensar en un nuevo paradigma de transporte, porque si ustedes se ponen a pensar, hoy todos los transportes van paralelos al río, pero lo que tenemos que pensar es que el transporte tiene que llegar al río, porque el río, vuelvo a repetir, es la única vía no congestionada y que no se va a poder congestionar nunca. Muchos también decimos que hay ciudades en Europa que sí viven del río, pero ¿qué pasa? Esas ciudades no tienen una extensión tan grande de tierra como tiene Buenos Aires. Entonces nosotros nos pusimos de espalda al río. Lo que tenemos que lograr con estas reuniones, con estas charlas, es que el río siga y sea nueva parte de nuestras vidas. Entonces, a mi punto de vista, es importante que el riachuelo pueda ser navegable, que el riachuelo sea un medio de transporte para los argentinos. Eso es fundamental y de eso necesitamos una política. O sea, yo tengo 50 años y hace 35 yo hacía canotaje y corría una regata que salíamos del Club Avellaneda, íbamos hasta Dársena Norte y volvíamos. O sea, apuntemos que adentro de 20 años podamos volver a correr la regata de Avellaneda. Entonces, si hace 25 años podíamos remar en Riachuelo, apuntemos que dentro de 25 años podemos remar, apuntemos que dentro de 10 años podemos ser navegables y tendríamos que hacer un proyecto más integral de este transporte. Buenos días, espero que estén todos muy bien. Estoy muy contento de poder participar de esta mesa y discutir el eje de conectividad y transporte dentro del conjunto de desafíos ambientales, territoriales y sociales que tiene la cuenca. Yo soy arquitecto y actualmente soy director del Instituto para la Ciudad-Movimiento, donde vemos los temas de la movilidad desde el urbanismo. Y en ese sentido quería aportar una breve reflexión sobre la importancia, digamos, de la articulación de los distintos proyectos con una mirada territorial. Y si uno los puede pensar como conjunto, van a tener un resultado mucho más inteligente que si se los ve de manera aislada. Y además se puede evitar el impacto negativo que tienen, porque como ustedes saben, en general los proyectos de infraestructura suelen ser pensados para unir algunos puntos, pero en los puntos que atraviesan pueden generar divisiones también bastante fuertes. Y en ese sentido, además, como tampoco tenemos recursos ilimitados, cómo pensar los recursos económicos, espaciales y ambientales que nos permitan alcanzar un desplazamiento más accesible y sustentable, tanto de personas como de bienes, porque como bien se dijo aquí, estamos también en una zona donde la logística juega un rol importante.
Ahora, digamos, ¿cuál es el modelo de movilidad en el que se inscriben los distintos proyectos portuarios, viales, de transporte público, privado, de logística y esta importancia, como planteaba Jorge, fundamental del transporte fluvial? Y uno de los problemas es que los proyectos se tienden a pensar en forma desarticulada con el territorio. Hay esfuerzos, creo que se está tratando de ponerle un marco, pero la inercia es muy fuerte. Y además, como el riachuelo, como bien lo decía Pablo, ha sido un punto de apoyo de la industria y también del abastecimiento a causa de su accesibilidad. Por un lado era súper accesible, por otro lado quedó como una espalda y por otro lado el modelo productivo que se fue transformando no ha sido sustituido claramente por otro, ¿no? Y además eso forma, digamos, un conjunto con el acceso al puerto, inclusive de ahí la evolución histórica que podemos ver, inclusive las ubicaciones alternativas, la famosa polémica entre Huergo y Madero que teníamos en la historia. Ahora, si uno trata de ver ahora qué es lo que viene para adelante, nosotros habíamos hecho un ejercicio de ver en el proyecto de presupuesto 2017 de la ciudad y de la nación, tratando de ver en el programa transporte a dónde iban las inversiones y realmente hay una cantidad de proyectos importantes. De hecho, en el área metropolitana, en la región metropolitana de Buenos Aires, en total eran unos 48.000 millones de pesos proyectados, de los cuales una parte importante está en la zona del riachuelo y de la conexión norte-sur de la ciudad. Si uno quiere enumerarlos, que directa o indirectamente afectan al riachuelo, tenemos varios. No vi uno donde explícitamente se hablara de la infraestructura para facilitar el transporte fluvial, pero creo que debería estar. Pero, digamos, uno por uno, digamos, está la autopista ribereña llamada Paseo del Bajo, que une la autopista Buenos Aires-La Plata con el acceso norte, y que es un proyecto que se ha estimado en 700 millones de dólares, de los cuales 400 son un crédito externo con la Corporación Andina de Fomento. Por otro lado, está el proyecto anunciado, inclusive hoy había un llamado a licitación en la estación de Constitución, de la red expresa regional, que significaría la unión del ferrocarril Roca con el ferrocarril San Martín, que se tiene que electrificar, y con el Mitre, que debería tener un cambio de sistema eléctrico para ser compatible, y los dos Belgranos, ¿no? Norte y sur, y por otro lado, bueno, el Mitre y el Sarmiento. Claro, eso uno podría discutir después cómo se une con la red de subterráneos en expansión en un plan articulado, como han sido las redes expresas regionales en otras partes del mundo, y que han tendido a descentralizar las terminales, y acá, digamos, es un proyecto que tiene mucha tradición, pero que en el trazado actual digamos, se ha observado que concentra mucho en la llamada estación central. Y por otra parte, digamos, había proyectos de expansión de la línea H de subterráneos a Lanús, hay proyectos de Metrobús, por supuesto, pero en una cuestión más estructural había una proyección de la línea H cruzando el riachuelo y en algún momento también de la línea C Avellaneda. Y por otra parte, un proyecto que tiene también bastante tradición, no está necesariamente en el presupuesto de este año, era poder seguir también con el premetro, completar el trazado y en algún momento llegar desde el otro lado del riachuelo a los puntos, digamos, de transferencia importante de pasajeros. Después el Belgrano Sur tiene distintos proyectos y también uniendo las dos márgenes del riachuelo. Por otro lado había un proyecto promovido por la Municipalidad de Avellaneda para continuar con un tren del este que entrara, digamos, hasta Retiro y que pudiera unirlo. Eso compite un poquito con la ocupación que significaría el Paseo del Bajo si se termina de hacer.
Pero, digamos, bueno, está el centro de transbordo de Virreyes, con algunas discusiones, y sobre todo también la posibilidad de la accesibilidad ferroviaria al puerto y de la forma de poder combinar no solo en pasajeros, sino también en carga, la conexión fluvial-fluvial. Ahora, la cuestión es que, claro, si le podemos poner la mirada metropolitana, vamos a ver que desde la Plaza de Mayo hacia el norte tenemos hasta el Congreso de Tucumán la expansión de la red de subterráneos, ¿no? Casi 10 kilómetros. En cambio, del norte al sur, desde la Plaza de Mayo hasta el Riachuelo, son nada más que 3,5 kilómetros. Entonces, hemos desarrollado la infraestructura de una manera muy asimétrica, y creo que si queremos realmente integrar territorialmente esta parte, deberíamos pensar también un poco más hacia ese lado. Y además, no es la única forma en la que el norte y el sur son tratados de distinta manera en nuestra ciudad y también en distintas ciudades. Por ejemplo, la avenida 9 de Julio, con las discusiones que podamos tener del tratamiento paisajístico, entre, digamos, Libertador y Constitución, es una avenida. En cambio, desde la avenida Brasil hasta el Riachuelo y cruzando, es una autopista que no tiene mucha contemplación por la ciudad. Toda la inversión que se propone hacer por el Paseo del Bajo, suponiendo que resolviera los problemas, hace un gran esfuerzo y es más cara porque trata de no producir una ruptura urbanística. Yo no sé si eso se logra, podremos discutirlo, pero, digamos, hace un esfuerzo por ir en trinchera. En cambio, hasta la avenida Brasil pasa lo mismo que con la 9 de Julio, es una autopista sin ninguna contemplación. Entonces creo que ahí, si realmente queremos integrar el territorio, habría que ver de qué manera se le puede dar un tratamiento más equitativo. Para ir cerrando, no sé cómo vengo del tiempo, ¿tengo tiempo? Vos decías lo de los 25 millones para el acceso a la ciudad, pero hay una cifra que todavía es más fuerte. Hoy está bien lo de la red expresa regional, después podemos discutir en qué orden de prioridades se hace, pero los 800 kilómetros de red ferroviaria suburbana, de la que estamos muy orgullosos, y con razón, porque la más extendida de América Latina, es la misma red que tiene hoy la ciudad con 15 millones de habitantes que cuando tenía 2 millones de habitantes. Y de hecho, digamos, con una cantidad de servicios que fueron suprimidos, hay esfuerzos desde hace algunos poquitos años para remodernizar el ferrocarril, pero que ha tenido un abandono muy importante, ¿no? Y eso me parece que es un punto que uno, junto con el transporte fluvial, tiene que potenciar si quiere estar a la altura de los desafíos sociales y ambientales. También me parece interesante en la mirada de conjunto y teniendo en cuenta una de las mesas que hay mañana, vi que está en el programa la presentación del caso de Seúl, de una autopista que demolieron para desenterrar un arroyo. Y lo que me parece interesante es que ese es un proyecto que se hizo en un intercambio con el APUR, ¿no? Con la Agencia de Urbanismo de París, y que fue contemporáneo y simultáneo con un asesoramiento y con un intercambio que habían tenido con Buenos Aires y con Río de Janeiro. En el caso de Seúl, bueno, lo van a ver mañana si están, o lo conocen tal vez, pero significó un cambio de paradigma total, ¿no? Una autopista por donde pasaban 100.000 personas por día, la tiraron abajo, desenterraron el arroyo, apostaron al transporte público y a la movilidad activa, y la ciudad funciona muy bien. De hecho, el que era alcalde después fue presidente el que era alcalde de Seúl después fue presidente de Corea. En Río de Janeiro había también por la zona portuaria el perimetral, que separaba el centro histórico del frente marítimo, y lo tiraron abajo, también en este intercambio con la Oficina de Planeamiento de París. Y bueno, eran las visiones que estaban con los Juegos Olímpicos, donde está el Museo del Mar y la Ciudad Olímpica y toda una cantidad de cosas. Después uno puede discutir cómo gastó Río el dinero, en cuánto se endeudó, cuándo lo van a pagar, otras cosas, pero esa intervención urbana, digamos, tuvo un impacto significativo. Y es interesante, había un estudio muy completo para toda esta zona que se había desarrollado con Buenos Aires y que proponía básicamente descentralizar el puerto, un tratamiento distinto de la terminal de ómnibus de Retiro, y resolvía, digamos, los problemas de infraestructura básicamente con un bulevar.
y con un pequeño túnel solamente para cruzar Retiro, pero con una infraestructura bastante liviana, que yo creo que es un antecedente muy importante. O sea, hay una espalda de infraestructura que rompe la relación, tanto en el Río de la Plata como en el Riachuelo, entre la parte fluvial y la ciudad, que creo que si lo podemos mirar con un poco más de perspectiva, puede también ayudar, por un lado, a tener una mejor conectividad, tanto de pasajeros como de cargas, y por otro lado, tener una integración mucho mejor para los paisajes. El problema, entonces, para redondear, es que muchos de los proyectos tienden a concentrarse sobre la infraestructura en sí misma, y creo que si pueden tener una mirada integral con todos estos factores, podríamos cambiar mucho esta relación y además tener mejores proyectos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Diego Nasser, soy de la red de instituciones de Unión por el Riachuelo. Unión por el Riachuelo es una red de 88 instituciones y más de 1000 personas físicas que viven y o trabajan en las inmediaciones del Riachuelo, fundamentalmente lo que conocemos como cuenca media y cuenca baja. Las instituciones van desde instituciones culturales, pasando por fuerzas vivas, deportivas y hasta instituciones de trabajo territorial. Básicamente se trata de un conglomerado de ideas y buenas voluntades que nos mantuvo unidos en torno a la recuperación de nuestro río durante los últimos 6 años. Más o menos lo que yo venía a decir se une en el criterio de lo que dijeron las dos personas que hablaron antes que yo. Afortunadamente el sentido común está uniéndonos después de 6 años de tener el río mutilado. Estamos todos llegando básicamente a lo mismo, de que el río debe ser navegable, de que la potencialidad económica de nuestra zona tiene que ver con ese río. Es el río, como el mar y como las lagunas, siempre son el epicentro de cada zona en la cual están. Tiene que ver la cuestión económica, la cuestión de relacionamiento entre todos. Es un protagonista y el eje fundamental, básicamente. Y creemos que la recuperación del río, la piedra fundamental para hacerlo, tiene que ver con eso, con la navegabilidad. En este sentido, debo decir que celebro el título de este encuentro, De Frente al Río. Desde que nosotros nos juntamos en Unión por el Riachuelo, siempre decimos más o menos lo mismo, decimos que queremos vivir de cara al río. Bueno, de frente, como lo han pensado para esta jornada, es básicamente lo mismo. Este río vio nacer a estas ciudades, la Avellaneda, Lanús, Capital Federal, toda la parte de la zona sur. Nos dio la posibilidad de vivir, de tener un porvenir, de que nuestras familias se desarrollen en este lugar. Mis abuelos, como la de la mayoría, vinieron de otro país y vinieron a Avellaneda a trabajar en la incipiente industria y siempre relacionado, lógicamente, al agua. En sus aguas podían verse infinidad de embarcaciones transportando todo tipo de mercaderías. Hoy tenemos un río vacío. Cuando el ambiente no estaba en la agenda pública, la logística del comercio en nuestro país estaba liderada por el transporte más limpio y económico que hay, el barco. Hoy, cuando entre los objetivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los objetivos de la Organización Mundial de Comercio, en todos está presente el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, en nuestro país existe un insistente pedido, cada vez más fuerte, a las empresas de ser competitivos en el precio. Todos los días lo estamos escuchando, que tenemos que ser competitivos. La necesidad de tener precios razonables con respecto a los productos del exterior. En este momento estamos utilizando la logística más contaminante y cara que hay, el camión, teniendo un río a pocos metros. Bueno, como decía el señor Sturla, para nosotros también es un medio de comunicación el río, es un medio de transporte, es la ruta más importante para generar competitividad y cuidar el medio ambiente. Por el momento permanece quieto, lo único que vemos son las lanchitas que quitan los sobrenadantes. Sin la menor posibilidad de reducir los costos de mercadería que todos los días se comercializan en el mercado central. Sin la menor posibilidad de generar un empleo genuino para nuestros vecinos y para nosotros.
Consideramos a la reapertura de la navegación como una oportunidad de generar empleo calificado y bien remunerado para nuestros jóvenes, para nuestros jefes y jefas de hogar, para los que tienen la responsabilidad de mantener y mantenerse. Tenemos miles de personas con la necesidad de un trabajo que les permita vivir y un río vacío. Donde antes había barcos, ahora no hay nada. Quienes me acompañan en esta mesa pueden dar mejores argumentos para lo que estoy diciendo. Yo simplemente pienso pedir una reflexión. Recuerden cuando comenzó el entramado férreo en nuestro país. Recuerden que por cada estación, si es que no había una ciudad allí, se creó una. Rápidamente, gracias a la comunicación que eso generaba, había un desarrollo muy importante. Alrededor de cada una de las estaciones comenzaba a generarse comercio. Imagínense ahora si ese mismo escenario se da en nuestro río, como lo explicaba en el transporte de pasajeros el señor Sturla. Pensemos en esas lanchas, en estaciones fluviales a lo largo de la cuenca baja, de la cuenca media. Pensemos en una persona que de repente va en bicicleta hacia la orilla del río, le paga a alguien para que le cuide la bicicleta, compra el diario, saca el boleto, se toma la lancha y en media hora está en su trabajo, o a muy pocas cuadras de él. Lo que acabo de describir es solo la ida de una persona que va a trabajar y acabo de mencionar 5 empleos. 5 empleos que hoy no existen. O sea, hoy ahí no hay una estación una estación fluvial, no se venden diarios, hoy es una zanja. Hoy la gente que se arrima va a tirar, no va a buscar. Es cierto que debemos ser cada vez más competitivos, sin ponerme a desarrollar todas las cosas que deberíamos hacer para lograrlo. Para ser realmente competitivos, ya con hacer el riachuelo navegable y permitamos que las frutas y verduras que día a día llegan al mercado central lo hagan en un barco, eso ya nos permitiría que el precio de la canasta familiar baje. Más todo lo que indirectamente generaría y más lo que naturalmente, como siempre sucede en este tipo de proyectos que involucran a toda la sociedad, todas esas cosas que hoy desconocemos y que se dispararían a partir de semejante cambio sociocultural. Por todo esto, los integrantes de Unión por el Riachuelo apoyamos y acompañamos la propuesta de un riachuelo como un corredor turístico productivo ribereño, el cual fue desarrollado por el estudio Cañaveral Rossi, que hablará después que yo y también desarrollará algunas de las cosas que dije yo y que dijeron las otras 2 personas, porque como lo decía, estamos uniendo el criterio y el sentido común ahora. Abandonemos la idea de este río que es un pasivo para nuestra ciudad y transformémoslo en un activo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como bien lo dijo Diego, en realidad el proyecto Riachuelo es de alguna manera un camino que se fue construyendo con mucha gente, en la cual nosotros, como con mi socio el arquitecto Rossi también, le aportamos una creatividad en cuanto a entender cuáles eran los intereses o problemas que veíamos de mucha gente de la cuenca. Y la verdad que sí, yo creo que el proyecto Riachuelo es todo esto, es la difusión, es el contacto, ha sido la construcción de relaciones sociales y con muchos actores de la cuenca. Pero bueno, eso tiene una propuesta que es esta. Nosotros trabajamos, esto es unos paneles, el proyecto como el Corredor Turístico Productivo Ribereño. Sí, lo podemos circular. Siempre la mirada... Toma, llévalo. Anda circulándolo, sí. Toma. Toma. En realidad, siempre acompañamos... Toma, pues... Llévate todos ahí. La idea justamente, y bueno, yo sí quiero agradecer que está esta mesa, ¿no? Realmente esta mesa, y aquí Acumar y ONU Habitat, tocar el tema de conectividad y transporte, una oportunidad de desarrollo local, nunca nos lo hubiera, la verdad que no me lo hubiera imaginado. No, de verdad, eso. Así que estar en este caso aquí es muy importante, porque todos estos años siempre deseábamos
pensar desde el agua, también, porque navegando es donde se está viendo todo ese recorrido, y que ese espejo de agua tenga usos, actividades, desarrollo, inclusión, viviendas, con unas viviendas sociales, para nosotros es el modelo, tipologías que tengan que ver con el comercio, con un desarrollo local, que esas viviendas a su vez generen trabajo. Parte de por qué se llama productivo y turístico, en todo caso vamos a cambiarle el nombre como me pidió José Sturla, es justamente de qué manera esta gran obra que es la recuperación del Riachuelo y la plusvalía generada por todas las inversiones que hace todo el país, porque son créditos mundiales, son créditos que tenemos que después devolver, con lo cual que toda esta aplicación sea para, nosotros llamamos un Riachuelo para todos. En los planos lo que van a ver sí es que tenemos que cambiar este paradigma, como bien dijeron aquí. Podemos navegar, o sea, el Riachuelo, podemos hacerlo, todavía hay posibilidades ya mismo de arrancar con circuitos, como pongo un ejemplo, el puente Nicolás Victorino La Plaza, por ejemplo, donde ahí en Piñeiro se puede hacer una transición y una estación fluvial para ir ya hasta Puerto Madero o hasta la reserva ecológica tranquilamente. Y decimos que hay partes que se pueden utilizar, y en esta, si se quiere, esta actividad social que fue construir un discurso, poner creativamente en medios de comunicación, algo que es un blog que generó estas comunicaciones, que gente se quiera meter, que nos pidan información. Ese desarrollo de la comunicación alternativa con un proyecto que en realidad es una idea colectiva o un sueño, que yo siempre digo que es un sueño para mucha gente, reconoce un sistema, es decir, los puentes, por ejemplo, para hablar de diseño urbano, tienen que ser altos. Si vamos a hablar de cómo tienen que ser los puentes para esta navegación actual, futura, tienen que tener una altura que permitan pasar o los barcos o las lanchas. En este modelo no coincidimos con la visión, si se quiere, de Calatrava, ¿no?, de tener un puente como el de Puerto Madero, que justamente hace que tenga que accionarse, y nosotros siempre dijimos, y por eso lo que van a ver ahí es parte de ese puente que permite diseñar entonces un espacio donde ahí sabemos que puede pasar cualquier lancha o un barco. Y cuando hablamos de una navegación multimodal decimos el deporte, el remo, te cuento, Sturla, que ya se hace hoy. El Club Regatas Brown es uno de los activistas sociales principales, cada fin de semana rema en el Riachuelo. Así que, bueno, estás invitado porque los compañeros del Club Regatas Brown están todos los días, los fines de semana, allí en la Vuelta de Rocha. Sí, para decir que esa actividad de este club hoy está en riesgo porque justamente el gobierno de la ciudad está haciendo una reforma en la costanera y de pronto está diciendo que no pueden estar. Así que ahí hay una pequeña batallita para dar. Es decir, si bien la reta estuvo navegando el otro día, la realidad es que el Ministerio de Planeamiento Urbano, Franco Mocchia, tiene un reclamo del club diciendo que dejen un lugar para seguir navegando. Esto es lo que pasa en estas cosas, ¿no?, que uno se va enterando también de esto y es bueno decirlo. Que el otro tema de los puentes, ojo con los puentes que se hagan, porque no pueden ser fijos. Es decir, si se quiere hacer una modificación de un puente, ya sea Bosch, Victorino La Plaza, La Noria, tiene que tomarse en cuenta la posibilidad de la navegación. Por ejemplo, en el puente Victorino La Plaza hay una cañería de gas que debe ponerse por abajo, ningún problema, como se hizo en el puente de la Boca Viejo, que había una cañería de gas y se pasó. Bueno, acá habría que hacer lo mismo, para que se pueda accionar el circuito. En el caso del puente Bosch, quieren modificar algo, ojo con también no accionarlo, por lo menos mecánicamente. O sea, que no haya ninguno que diga se anula el puente. Esto es lo que digo que aparece muchas veces. En el caso del puente Roca Patricios, fue una batalla que dimos con muchos compañeros que están acá hace 6 años.
7 años ya, en el 2010. 7 años, aquí con Andrea, una de las activistas también en este tema muy importantes para marcar posiciones, es decir, cómo un montón de gente de un barrio dice no a ese puente, sí a un puente, pero no a ese. Justamente el puente que queremos es ese que está por ahí circulando. Que se haga el puente, pero no el otro de Calatrava de Puerto Madero que solo accionaba una viga que había que manejarla y que si se rompía, olvídate. Y que de hecho ni remar podías, por la altura del pelo de agua nos daba para eso. Nosotros estudiamos mucho esos temas, por eso en ese blog el corredor turístico productivo tiene mucho desarrollo técnico, de estudio logístico. Y después, entonces digo que hay que tener en cuenta este sistema. Puentes, caminos, para que se navegue también tiene que haber estaciones fluviales. Nosotros hablamos ahí de diversos lugares de estaciones fluviales. Esas estaciones fluviales pueden nacer, como están por allí, desde la Richieri en la conexión con el riachuelo Matanza rectificado. Hoy se puede llegar a tener una lancha que puede ser para el turismo, para conectar Ezeiza con Aeroparque. Eso lo digo, lo conozco ahí, se podría hacer. No digo que se pueda incluso planificar, que lo tenemos nosotros dibujado, un canal paralelo a la Richieri hasta el aeropuerto de Ezeiza en la terminal. Como pasa en muchas partes del mundo, bajás del aeropuerto y con ese sistema de un canal excavado, y ya está, se puede ver, llegás directo al aeropuerto. O sea que bajás del aeropuerto, te vas en una lancha y llegás a Aeroparque. Eso se podría hacer y de hecho te digo que es algo que esperando el subte o el tren, que no llegó todavía, porque de hecho, como bien vos decís, hubo proyectos de subte, tren para llegar a Ezeiza, no se ha podido llegar. El agua nos permite eso, reitero, canal paralelo a la Richieri, estación de Ezeiza. Bueno, por eso digo, esto que vos decías, de cambiar el paradigma, ya que podemos navegar y estamos en este escenario ahora, tenemos que ir sofisticando ese diseño, digamos, de qué manera se puede hacer. Lo mismo en el caso del meandro de Bryan, pensar esa alternativa de resolverlo y conectarlo recto. ¿Por qué? Porque si se vienen las lanchas a Ezeiza, o viene, como bien tomo en cuenta una gran noticia que hace poquito pasó, que el Gobierno Nacional quiere hacer el mercado central, justamente ahí está el proyecto, decimos que el mercado central es un baricentro fundamental para mercaderías. Creo que lo vieron, no sé si en La Nación hace 2 o 3 semanas, que se estudia entonces el transporte multimodal para después tratar de vincular balsas con el mercado central ya del lado, enfrente de la Saladita, ahí en el riachuelo, Matanza. Esas son noticias que eran impensadas. Otra cosa positiva que fue dentro de esta batalla que dimos hace 7 años con compañeros de La Boca y con muchísimos vecinos, el no al puente bajo, hace poquito se presentó un proyecto para hacer un puente en Soldati, vinculado Lanús con la Ciudad de Buenos Aires, y por primera vez se tomó en ese puente la altura del gálibo para que pasen los barcos. O sea que también ahí se tomaron en cuenta estas posibilidades de cómo entonces transportar. Esto es una realidad más allá de las discusiones con los vecinos de Lanús por la ubicación del impacto del puente sobre Villa Jardín, pero nadie discute que es un puente bueno para la navegabilidad. Entonces, en esa audiencia pública que fue en enero, nosotros estuvimos para apoyar este puente que lanzó el Gobierno de la ciudad, porque realmente es una lucha de muchos años y como podemos saludar eso, podemos criticar otras cosas, pero creo que es un avance en función de esta navegación. Lo mismo que se estuvo navegando el otro día, o sea, por eso que tenemos que empezar a buscar el diseño más fino. Por ejemplo, estas estaciones fluviales, ¿no? ¿Cómo van a ser? ¿A dónde van a llegar? En el caso nuestro, planteamos centros de transbordo que tengan una tipología nueva de vivienda. La tipología turística productiva es algo distinto también. Hay que pensar desde otro lugar. No la vivienda solo del metro cuadrado, sino tomando experiencias de la arquitectura popular, también argentina, y doy un ejemplo muy chiquito, pero se van a ubicar, es la Recoba, una Recoba.
Digamos que la tipología tiene que ser Recoba para que generen sus plantas bajas libres, desarrollos comerciales, culturales, de producción, de interrelación. Y ahí vuelvo a lo que es la palabra turístico. ¿Por qué turismo? Y van a ver que hoy recién escuché turismo, la palabra, como deseo de algunos funcionarios. Hasta ahora, Acumar no tiene ningún plan de oficina ni de turismo, ni qué va a ser el turismo, ni un raviol vinculado al turismo, jamás lo han tenido. ¿Por qué? Porque la posibilidad de turismo en estos lugares y en estas orillas genera la posibilidad justamente de generar un trabajo colectivo a mucha gente que está viviendo allí. Y me parece que ahí hay una pugna por quién se queda con esas riberas, quién se queda con esas tierras. Para nosotros, como activistas sociales, creemos que esa costa se puede tomar con códigos de planeamiento urbano que no sean para las torres de continuación de Puerto Madero, como está planificado en el Código de Planeamiento Urbano que el gobierno de la ciudad hoy puso. O sea, cómo hacer crecer un montón de torres en ambas orillas, nos parece que hay que discutir eso. Puede hacer viviendas de planta baja y 4 pisos, mucho más atractivas para que se pueda desarrollar entonces una vinculación comercial, una vinculación con el agua. O sea, digo, también pensar de otra manera la arquitectura ribereña. Ponemos siempre de ejemplo, y lo van a ver, nosotros tomamos siempre a Quinquela Martín. Lo estudiamos mucho a Quinquela. Quinquela Martín, que hoy, si se levanta, no ve ni un barco, ¿no? Y como saben, ha sido el pintor que ha difundido la boca en todo el mundo con los barcos. Quinquela Martín lo que hizo fue comprar tierra ribereña y ponerla al servicio de proyectos comunitarios. Es decir, la escuela, el lactario, el hospital, la escuela museo, el teatro, compró la tierra, se juntó él como privado, ponele yo artista, y se sentó y dijo, bueno, esto es para la gente, pero me hacen una recoba, fíjense, y negociamos cómo ponemos plata, yo pongo guita. La pregunta es, ¿quién hace hoy que la tierra de la ribera tenga este destino? Porque en ese momento, con Quinquela pudieron hacerlo. Entonces, hoy nos hallamos con muchísimas compras o inversiones de grandes galpones que, por supuesto, están esperando este Código de Planeamiento Urbano no para generar esto. Y yo creo que ahí el Estado tiene que intervenir. El Estado precisa intervenir en la normativa urbana, en la discusión política legislativa, y esto va a ocurrir, porque las cosas se saben. Entonces, la discusión sobre el modelo urbano o es continuación de Puerto Madero o es construcción, es desarrollo inmobiliario y también toda una vinculación mucho más razonable con este proyecto del riachuelo desde el agua, productivo, ribereño, con una visión mucho más amplia. Por eso digo que estamos, y vuelvo a decir, saludo que esta mesa nos permita hablar de esto que hace 6 años y hace poco tiempo era impensado reflexionar sobre la posibilidad de la navegación. Barcos, areneras, deporte, transporte popular, como se hace en muchas partes del mundo. Creo que alguno debe saber conocer que en todos lados el río se utiliza para navegar. O sea, somos una cosa rarísima. Y lanchas que pueden ser con valores populares o lanchas más esturla, no sé, digo, habrá que ver, no sé. Bueno, habrá que estudiar el mecanismo, pero que esturla, me parece fantástico que estés, y que por supuesto sea una lancha popular que permita, claro, como el Tigre. Y una de las cosas que siempre nosotros arrancamos con esto hace mucho tiempo, por mucha gente que nos pidió tratar a pensar y trabajarlo en estos planos que siempre ponemos, es este tema de que preguntamos si alguna vez fueron al Tigre, la gente, ¿sí? Hay gente que no lo conoce el Tigre. Sin embargo, casi te diría el 95% de la gente dice, sí, lo conozco. Entonces, después de esa pregunta decimos, bueno, ¿te parece que puede ser el riachuelo igual? Y el 100% dice sí, o sea, yo lo puedo decir, el 100% dice sí. No tiene idea que por qué está cerrado hoy, por qué un juez como Armela dijo que solo tiene que ser contemplación el agua, no tiene idea de por qué no se usa. De hecho, la acción que hace el Club Regatas Brownau es
para navegar y para remar, o lo hace la Fundación por la Boca, tenés que pedir permiso, autorizaciones, toda una serie de cosas, porque está prohibido por la causa. Entonces, ahí es donde también tenemos que romper esta visión del urbanismo, y lo dijo ahora el de Bilbao. ¿Vieron cuando dijo que empieza a tener uso el agua, que no solo sea el espejo de los edificios lindos? Muy interesante lo que dijo el de Bilbao. Creo que en ese desafío todos los urbanistas, todos los arquitectos y también los desarrolladores urbanos tienen que pensar en un riachuelo para todos y con muchísimo desarrollo, donde el turismo, y digo para terminar, este año tampoco lo escuché eso, no podría acá, pero no lo escuché de las Naciones Unidas. Este año, para que lo sepan, es el año del turismo sostenible por la ONU. Este evento que nació en Quito, estuvimos juntos con vos en Quito, es un aprendizaje de lo que puede ser. Ahora, turismo sostenible, año de las Naciones Unidas. ¿Ustedes sabían eso? Aquí no hay ninguna mesa de turismo en este evento. Y ese es un tema. ¿Por qué? Porque el turismo aplicado a las áreas urbanas en proceso de transformación es perfectamente una generación de trabajo, una articulación con lo social, con lo económico. Eso es lo que nos parece que es muy importante. En Quito estuvieron 2 años preparándose para las Naciones Unidas. ¿Saben cómo? Armaron la empresa Quito Turismo, donde con cada población del casco histórico de Quito, yo estuve estudiando eso allá, me fui a estudiar cómo trabajaba el turismo con relación al local, y se pusieron a estudiar, los capacitaron, les dieron un check-in, vos ibas a cada bar y tenía un desarrollo y una política turística para generar esa red y ese tejido que es el trabajo local. El casco histórico de Quito genera muchísimo de eso. Así que bueno, digo porque es uno de los mecanismos, el turismo de generación de trabajo, pero que tiene que ver con el transporte. Así que saludo esta mesa y bueno, gracias. Yo diría, Gustavo, que vos la hiciste de turismo a la mesa, así que ahora se transformó en mesa de transporte y conectividad y ahora es turismo. Así que no había una mesa de eso, pero ahora la hemos transformado, hay que ser creativo. Bueno, como les anticipé, los panelistas están todos no solamente muy inspirados, sino que no se pusieron de acuerdo, aunque yo estuve viendo que los paneles circularon antes, pero creo que el discurso está unificado. Yo no he escuchado conflictos, aunque espero que un poco acá el público nos va a traer algunas preguntas un poco más picantes. Y ahora paso el micrófono y les pido que las preguntas sean breves y así todos pueden participar y después podemos hacer un cierre. Gracias. Y por favor, ¿a quién va dirigida la pregunta si tenemos un contestador designado? Mi nombre es Maggi Persíncola, vivo en La Boca. Es un placer vivir en La Boca y la padezco. Bueno, ¿por qué la padezco? Porque vivo cerca del riachuelo. Entonces, mi pregunta es, se la voy a preguntar al señor Cañaveral, ¿cómo podemos aumentar la conectividad entre los vecinos de La Boca y el gobierno de la ciudad? Para que las cosas tengan sentido común y sean coherentes. Porque ahora están haciendo, por ejemplo, toda la ribera. A nadie se nos consultó con respecto a los que vivimos ahí, si nos parece bien, si estamos de acuerdo. Y no solamente hicieron eso, sino que provocaron una inundación hace poco, se me inundó 1 metro de agua, yo hace 15 años que vivo ahí, nunca se inundó. Es decir, que están haciendo una mejora que nos desmejoró a los que vivimos ahí. Aparte, le comento a Jorge que nosotros estamos remando, soy deportista del club Almirante Brown, que él decía fuego rasante, que el pueblo nos está mirando. Por eso pregunto, y yo ataco con fuego rasante, ¿cuál es la conectividad que no existe, que estamos hablando de conectividad, entre el gobierno, ese desfasaje que hay, y los que vivimos en La Boca? Me lo preguntaste a mí, es una visión de, no sentarse con los actores locales. El caso de La Boca creo que ha pasado de eso, y más con esto que estoy contando de querer anular el lugar donde está remando el club. La verdad que es insólito, porque no solo trabajaron con el club, recorrieron, el club lo llevó a navegar, muy interesante eso, y de pronto dicen no, ustedes no van a tener lugar. Así que hoy pasa esa dicotomía. Me parece que ahí al gobierno le falta
hablar y entender estos procesos, porque este proceso perfectamente lo podría tomar en cuenta para mejorarlo. El caso del club, como esto de empezar a pensar los puentes, ¿no? Si van a hacer un puente, reitero, que sean todos como el de Soldati ahora, ya está. El Roca Patricios que se haga tiene que tener el mismo modelo, no vamos a entrar a la discusión del Roca Patricios, el de Calatrava de Puerto Madero, ¿se entiende lo que digo, no? Si estamos allá navegando y la posibilidad del gálibo para que pasen las lanchas allí, que hoy se haga esto. Y bueno, y después la discusión sobre la sirga. En esto el gobierno, sí, es verdad la pregunta, dice unas cosas que cuando uno hace una pregunta de ambas orillas, en el caso de Avellaneda, por ejemplo, la sirga tiene un camino, ¿no? Vas por el auto. Bueno, en la ciudad se eligió otro camino. Se eligió un camino empedrado, mucho más chico, para ir bordeando. Ahora, en ambos casos uno se pregunta, y esto son cosas del gobierno, es decir, el suelo contaminado que estaba donde se relocalizó y que hoy va la gente a esparcir, como esparcimiento, ¿cómo está ese suelo? ¿Yo puedo ir tranquilo? Digo, cosas que faltan informaciones y ahí el gobierno creo que le está faltando. Y a Kumar también, ¿no? Yo voy a aprovechar la pregunta y le voy a ceder la palabra a Andrés, porque me parece que Gustavo tiró este tema y yo lo tenía pensado como un comentario, pero aprovecho y vamos barriendo temas. Justamente el desafío de la conectividad a lo largo del curso de agua con autos y peatones, que evidentemente si uno prioriza el tránsito intenso de autos y camiones, no va a poder en el mismo acto también acompañar al peatón. Entonces, ¿cuál sería una visión de complemento, o no competitiva de eso? Me parece que un poquito la señora hablaba de eso, así que le pido a Andrés que nos elabore un poquito. Gracias. Bueno, creo que igual hay como distintos tramos, ¿no? Algunos donde el borde está como el que señalabas recién, más urbanizado, y otros donde en algún tramo donde está proyectada la avenida más o menos 27 de febrero, que no está tan urbanizado. Obviamente, primer punto, para que haya más peatones, es que haya también una vida urbana más intensa, como decías vos también, potencialmente además con torres de 4 pisos, no de 50, pero digamos con más movimiento alrededor. Y creo también que depende de cómo se diseñe la infraestructura cuando se la diseña, ¿no? Hay alguna que te invita más a caminar y otra que no te deja demasiada posibilidad. Y en eso yo creo que aunque uno pueda diferir con los distintos gobiernos cómo hacen las cosas, cuando eso se deja en manos de una empresa de autopistas, en general la forma que tienen de pensar de los peatones es bastante particular, ¿no? Y que es mejor, digamos, bueno, ponerlo en el proyecto de movida, que esté integrado, que sea un lugar atractivo, que se le dé vida, que se combine con las estaciones fluviales de las que hablaban, y digamos, me parece que ahí sí puede haber un cambio. Levanten, a ver, acá hay un montón, vamos subiendo. El señor, después arriba, vamos subiendo. Bueno, mi nombre es Pablo Payaboski, trabajo en Acumar. Yo quisiera poner, porque obviamente con el tema de la navegabilidad, con el corredor turístico productivo, con todo lo que se dijo aquí, es bastante difícil que no acordemos todos. Pero efectivamente la dificultad que hasta aquí vinimos encontrando para este proyecto tiene que ver con una cuestión de un alto impacto ambiental de la remoción de los barros del lecho del río. Entonces digo, bajando un poquito a la solución, ¿cuál sería la solución planteada respecto a la solución de los barros o del dragado y la disposición final de los residuos producidos? Lo que yo te puedo decir de un dragado o de la contaminación del barro, o sea, si vas a sacar este barro que está acá muy contaminado, vas a contaminar más. Pero si vos lo movés al lado donde estás y podés hacer, como se han hecho en muchos lugares,
vos tenés el río y tenés el costado. Entonces haces un tabla estacado, le pones plásticos y este barro contaminado lo pones acá adentro, no contaminás. Lo único que haces es que la vía navegable, ¿sí?, pueda fluir. Eso es lo primero. Entonces, el barro no tiene que moverse más del contorno en el que está. Porque si vos lo llevas a otro lado, sí vas a contaminar un montón. Bien, es la única forma que yo he investigado y que son los barros tratables. Si no, hay que esperar 100 años y dejar de contaminar. El tema también, yo digo que hay mucha contaminación visual, más allá de que existe la contaminación ambiental y que eso no cabe una discusión. Entonces yo siempre digo que acá puede haber una suciedad, pero si esto lo llenamos de botellas está mucho más sucio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema del riachuelo? ¿Cuál es el problema del río Tigre? Que nos dice a nosotros, uy, está muy contaminado. Sí, es verdad que está muy contaminado, pero visualmente está más contaminado. ¿Por qué? Porque la gente que vive en los asentamientos al lado de los ríos, que es en la periferia de la ciudad, no tiene una recolección de residuos. Entonces, ¿qué hace? Agarra su bolsa y la tira en el zanjón. Ese zanjón mañana llueve. Cuando llueve, ese zanjón flota, esa basura, y busca su cauce natural. Y su cauce natural es ir buscando los ríos más grandes. Entonces, todas esas botellas que vemos nosotros, ¿sí?, es todas las botellas que se tiran en los lugares de asentamiento donde no tienen cloaca, donde no tienen residuos que pasan en el camión. Entonces, es importante que además de trabajar los barros, de trabajar las contaminaciones de las fábricas, darle una contención a esa gente que vive en la ribera, que tenga una calidad de vida como podemos tener todos. Al señor Sturla, el Tigre, aparte de ser un atractivo turístico, puede ser una potencia floricultura y hortícola con pequeños empresarios japoneses y bolivianos. Mira, yo te voy a contar la historia brevemente del Tigre. Yo siempre, cuando lo conocí a Andrés, le hice un desafío, ¿no? O sea, ¿dónde vas a vivir? Yo los invito a que ustedes elijan si quieren vivir en el campo, en la montaña, y yo me voy a ir al delta, con la misma forma de vida. Entonces, en el delta vos tenés agua, tenés peces, podés ir a la ribera y cortás el junco y tenés plata rápidamente, te das vuelta, plantás con una ramita álamo y en 10 años tenés una plantación de álamo. ¿Qué pasó con el delta? Pensé en que hace 50 años atrás éramos 50.000 personas estables y hoy solo somos 10.000. El delta era tan productivo que fue uno de los pocos lugares que tuvo su banco. El Banco Norte y Delta Argentino fue fundado por los isleños. ¿Qué pasa? Uno hacía una plantación de fruta, no había luz, no había agua potable. Potable llamo al agua transparente, el agua del delta es potable. Entonces, cuando uno plantaba su naranja y venía la marea y le arruinaba la plantación, eso no pasa en San Pedro. La gente puede plantar en San Pedro, sacan la planta de la naranja, la sube al camión y la trae al mercado central. Y la lavó en un tacho con agua potable y la naranja está limpia. La naranja del delta era una naranja sucia. ¿Por qué? Porque había que sacarla del árbol, subirla a un barco y del barco traerla al mercado central. Más costos. Entonces, ni lo duden que el delta es algo que tenemos acá a 30 kilómetros y yo siempre digo, ustedes planten botellitas y en 6 meses tienen botellas. Lo que pasa es que recién ahora tenemos luz eléctrica en el delta. Entonces, ¿quién va a querer mandar a sus hijos a vivir en un lugar donde no haya luz eléctrica? Donde no haya una telefonía. No teníamos teléfono, no teníamos luz eléctrica. Pero vuelvo a repetir, 50.000 personas estables, escuelas, hospitales, lanchas de transporte, o sea, era mucho más fácil vivir en el delta que en la ciudad. Entonces, cualquier cosa que quieran desarrollar es posible. Lo único que necesitamos es una política de Estado. El delta se muere, a mi punto de vista, porque somos 9 municipios. El delta es 6 veces la capital federal. Pero pertenecemos, primera sección a Tigre, segunda a San Fernando, tercera a Escobar, cuarta a Campana, quinta a Zárate, y al no haber votos, cada municipio hace la política que tiene ganas.
Entonces, por eso se murió el delta. ¿Ok? Gracias. Yo dos reflexiones nada más. Yo trabajé en un desarrollo turístico para la parte sur del Río de la Plata, que es la parte de Berisso y Ensenada. Y nosotros habíamos hecho una serie de circuitos turísticos y bueno, una de las cosas que no vi contemplado en este tema es el tema del cambio climático, que nosotros lo habíamos analizado, que bueno, que el río va a subir 5 metros. Situar vivienda o lo que sea sobre la ribera del río es un problema. No es un problema hoy, pero dentro de 10, 15 años lo va a ser. Entonces, bueno, el tema de la recoba es una buena solución, ¿sí? Porque vos te separás del río. Eso por un lado, y por el otro, que al margen del desarrollo turístico, nunca se habla del desarrollo paisajístico del riachuelo, que es sumamente importante, no solamente paisaje viéndolo como un tema de reflejo de los edificios sobre el río, sino de la gente y las actividades que esa gente ha tenido sobre el río, lo que tuvo antes y lo que tiene ahora. Entonces, no solamente tiene un potencial turístico, sino que tiene un capital social muy fuerte, que sería muy importante revalorizarlo desde el punto de vista turístico. Todas las industrias que tuvieron sobre el riachuelo y todas estas infraestructuras que hoy molestan, o que, perdón, no tengo voz, pero que hoy molestan a la vista o que son feas, que uno las ve como feas, en Europa se están analizando como recorridos y circuitos turísticos. A ver, hicieron circuitos turísticos sobre minas de carbón en el Rin, o sea, en la cuenca en la cuenca del Rum creo que eran cosas horribles, o sea, le dieron una refuncionalización y yo creo que es eso, es cambiar la mirada sobre el río, al margen de hacerlo navegable o no, es importante el cambio de visión. Sí, totalmente de acuerdo, digamos, con el comentario, y sobre la cuestión ambiental, bueno, lo paisajístico y la memoria, por supuesto, pero además sobre la cuestión ambiental, por un lado, la cuestión del cambio climático. Una cosa es anticiparse a las consecuencias, pero la otra es los compromisos internacionales que la Argentina suscribió, el COP21 y otras instancias, que toman una cantidad de medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y creo que eso solo es algo que debería hacer revisar los criterios por los cuales se eligen algunos proyectos de infraestructura y se postergan otros, y en ese sentido la navegación fluvial es mucho más eficiente, por un lado, y por otro lado una serie de estudios que se han difundido recientemente por la Organización Mundial de la Salud y por otras instituciones, que muestran, no necesariamente tienen que ver con el calentamiento global, pero sí con una consecuencia muy grave para la salud, que es el efecto de la calidad del aire en los pulmones cuando hay una exposición prolongada, como es el caso nuestro. En Londres, a pesar de todas las medidas de desarrollo del transporte público, de motores euro de última generación, con normas que aquí todavía no tenemos, y de una tasa de la congestión para que circular en auto tenga un desincentivo fuerte, la reducción de la expectativa de vida es entre 9 y 16 meses. Y otros estudios que se han hecho van en el mismo sentido. De hecho, el grupo del C40, del que forma parte Buenos Aires, ha tomado en muchas de sus ciudades, como París, Madrid, Barcelona, la reducción total del diésel a partir del 2025 adentro de la ciudad. Y fíjense que algunos de los proyectos de infraestructura, que es para llevar camiones al puerto subiendo y bajando rampas, pueden llegar a ser una carnicería desde ese punto de vista. Sí, bueno, de todas maneras es cierto que el nivel, digamos, de piso hoy de La Boca o de muchos lugares de Buenos Aires nos va a dejar muy expuestos, ¿no? Y son decisiones muy fuertes que hay que tomar. De hecho, La Boca, bueno, la vecina hace un rato comentó de su inundación, pero La Boca en los 80s y hasta principios de los 90 se inundaba una vez por mes, y gracias a todo un sistema de polders y bombas, etcétera, como pasó en San Isidro y en Tigre, se logró que gente que hoy tiene 20 años no se acuerda de una inundación en alguno de estos lugares, y cuando aparece le parece una excepción. Con lo cual, lo que hay que decir es que ya hemos hecho proyectos de adaptación a niveles, pero bueno, si realmente sube a 5 metros, vamos a tener que ser mucho más creativos
Aunque bueno, hay que decir qué es lo que uno hace con el nivel del suelo, que es donde uno está apoyado hoy. Respecto al paisaje, también me parece un comentario excelente y me hago eco totalmente de lo que decís. Creo que si hay algo que la Boca y el riachuelo en sí es, más allá de que conocemos los problemas que tiene, es que es muy fotogénico, y no es fotogénico por sí, sino porque es lindo realmente. Es lindo y tiene muchas bellezas, o sea, no es solamente lindo porque sacaron un poco la basura y pusieron pasto y crecieron los árboles, sino que tiene belleza industrial, tiene estos puentes de hierro y uno sigue el curso del agua y termina en los parques de Ezeiza y es una belleza extrema, distinta, pero entre esas puntas hay paisajes de valor increíble que, bueno, simplemente no están siendo valorizados o por lo menos estudiados. Quizás a mí a veces me preocupa cuando voy a Caminito, que digo acá, realmente sabiendo lo que hay atrás, más allá de que son barrios duros de caminar, la belleza que hay a 2 cuadras de Caminito o a 5. Caminito es como todo concentrado, es muy lindo, tiene mucho valor, pero los turistas recorren 2 cuadras de algo que como paisaje urbano completo y como paisaje social es súper rico. Bueno, también depende de nosotros hacerlo seguro, hacerlo vivible 24 horas. Hay un montón de trabajo que no solamente lo tiene que hacer el gobierno para que estas cosas se recuperen. Y todos los paisajes industriales de distintas generaciones que el día de hoy todavía estamos viendo qué hacemos con galpones que algunos tienen más de 100 años y otros por ahí se hicieron hace 20, pero que ya todos están pidiendo alguna reinterpretación. Hay muchos, de vuelta, ejemplos en el mundo de paisajes postindustriales con mucho potencial. Quizás también hay que mezclarlo con algunos de los componentes que propone Gustavo, que me parece que también es cierto. Traer el uso del suelo cerca del agua con una escala peatonal es un desafío porque ese paisaje no lo tenemos, salvo en la Boca, y lo necesitaríamos. Entonces hay que ver si nuestros planificadores urbanos se animan a poner las cosas lo suficientemente cerca para que después pase todo lo que sigue pasando en esos frentes de río cuando la escala lo permite, ¿no? Sí, buenas tardes, buenos días. Yo quería preguntar con respecto al tema de la navegabilidad, ¿hasta qué nivel está estudiado esto? Si ha tenido, qué tipo, por ejemplo, el calado de las embarcaciones. Esto tiene su relación no solo con el nivel permanente del río y el caudal que tiene el riachuelo, sino que también con una de las observaciones que hizo uno de los ingenieros con respecto a los sedimentos, para, digamos, decir cuál es realmente la viabilidad, no solo técnica, sino, digamos, técnico-económica de ese proyecto. Y, por supuesto, a quiénes serviría, porque me parece que son dos objetivos diferentes, servir a la navegación turística o servir al traslado de bienes y de personas. Mira, yo te voy a hablar como lanchero, no ningún estudio. Yo te puedo decir que con 1,50 m de profundidad en el riachuelo, que lo tenés en su mayoría, el riachuelo es navegable por cualquier embarcación de transporte de pasajeros. Yo cuando hoy nos juntábamos con él y él me mostraba que decía turístico productivo. Y yo le dije, mira, me parece que es del revés, es productivo turístico. Turístico es Tigre. Acá tenés tanta densidad de pasajeros en las dos riberas, tanto en la ribera de la provincia de Buenos Aires como capital, que después puede llegar a ser turístico. Pero esto es como el cruce de Manhattan a Nueva York. O sea, vos vas y pagás una excursión y haces Nueva York nocturno y te suben en el transbordador que vale $1. Entonces me parece que acá lo más importante no es tanto turístico, porque el turismo va a venir solo, si realmente después existe esto, pero lo importante de esto es, a mí entender, es más un negocio, si querés en esta parte, fluvial para una conectividad de la ciudad con la provincia, que más para un desarrollo turístico. El desarrollo turístico puede venir si alguien después hace un buen restaurante, se hacen hoteles, pero vos pensás que le vas a dar una conectividad provincia-capital importantísimo. Y con respecto a la navegabilidad, yo te digo, por lo poco que he visto, ya te digo, con 1,50 m de profundidad promedio, vos vas a poder navegar todos los días sin ningún tipo de problema. Bueno, en principio me asombra que no haya nadie en la mesa que defienda la no navegabilidad de Riachuelo, digamos, cosa que no sé si es porque han cambiado de opinión o porque no nos invitaron, digamos, pero me parece que está muy bien, digamos, que haya unanimidad
aparente, por lo menos en esto de que sí hay que navegar. La otra cuestión es, y esto creo que va básicamente para vos, Sturla, es si se conoce cuál es la capacidad de navegabilidad del resto de los ríos y arroyos que hay en el área metropolitana. Si vos como empresario tenés algún análisis, alguna visión de esa situación, porque hasta ahora el único que está en discusión aparentemente es el Riachuelo, pero hay otros, ¿no? Y la última cuestión es la visión también del empresario de la infraestructura existente sobre el Riachuelo y sobre el caso, por ejemplo, de Reconquista también, ¿no? Eso es todo. Sobre otros ríos navegables, o sea, a ver, acá estamos buscando una conectividad y una mejora en la calidad de vida del argentino, digo yo, ¿no? Entonces, no hay otros grandes caudales de río como el Riachuelo donde pueda ser navegable y que se inserte hacia adentro del campo, ¿no? Hacia adentro de la ciudad. Hoy la densidad poblacional que tenés sobre el Reconquista no es tan grande como la población que tenés en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no hay grandes ríos, o sea, el mismo problema que tenemos con el Riachuelo, con los puentes bajos, es el mismo problema que tiene el Reconquista, que pasa por 7 o 8 partidos antes de llegar a Tigre. Lo que pasa es que el ancho promedio del Riachuelo es de 35 metros aproximadamente, y el ancho del río Reconquista podemos hablar de 15 metros, 20 metros, no más de eso. Y la densidad poblacional es mucho menor en aquella zona norte de la ciudad que en esta zona que es el Riachuelo, ¿no? Por el tema de que no hay ninguno de la navegabilidad, yo te puedo decir de mi parte que es la primera vez que nos juntamos en una mesa, ¿sí? Para charlar de este tema. Yo no entiendo que un río no sea no navegable. Es como que una ruta no sea no transitable. ¿Bien? Después sí podemos discutir cuál es su navegabilidad, o sea, que no tenemos que contaminarlo, y eso es algo que nosotros en la compañía, en el Tigre, tratamos de, en nuestra política, no contaminar nuestros ríos, que es los que hace 70 años que nos dan de vivir, ¿no? Yo eso te quiero asegurar que no hubo ninguna, a mí me convocaron, creo que a ustedes también, para hablar. Y si alguien viene y postula que el río no tiene que ser no navegable, creo que también es buena esa visión, porque entre la gran navegabilidad tal vez se llegó a esta contaminación. Entonces hay que hacer una balanza de todas las cosas, pero bueno, me parece que el río tiene que ser navegable como una ruta tiene que ser transitable. No sé si te quedó alguna pregunta, alguna duda. Mirá, la infraestructura, a ver, si vos y yo queremos hacer esa infraestructura, es carísima. Pero cuando vos hablas de un soterramiento de un tren, cuando vos hablás de una autopista, te puedo asegurar que hacer 10 muelles y traer 10 barcos, pensás que un barco puede llevar entre 200 y 300 personas. O sea, con 6 colectivos y el trayecto vos de Puente La Noria al casino de ahí de Arsena Sur es 1 hora, 1 hora y 10. Yo te puedo asegurar que en barco vas a tardar 25 minutos. Entonces, llevas más cantidad de gente, mejor calidad de vida y menor tiempo. ¿Entendés? O sea, yo siempre digo que la gente muchas veces se mudó al norte porque estuvo de furor ir a vivir a Tigre, a Pilar. Y la gente, la pregunta que yo le hacía es, ¿vos te mudás al norte para tener una mejor calidad de vida o para llegar más rápido a Buenos Aires? Porque si vos te mudás para llegar más rápido a Buenos Aires, estás equivocado. Entonces, esto es darle una mejor calidad de vida. También digo que el transporte en el mundo tiene que estar subsidiado. ¿Bien? Subsidiado en el buen sentido, porque acá los argentinos hemos perdido lo que es el subsidio, ya lo desmedramos, no sabemos lo que es subsidiar. O sea, un subsidio es como estaba antes en el tren Mitre, que vos viajabas, yo les cuento porque viajaba en el Mitre, ¿no? Que vos tenías el tren con asientos verdes, con el guarda que estaba ahí, o sea, y el tren funcionaba. Entonces tenemos que lograr que el transporte vuelva a funcionar, que el transporte, o sea, el transporte público de pasajeros, me parece que no tiene que ser un transporte social,
Tiene que ser un transporte público de pasajero, que el argentino viaje dignamente a donde quiera. Yo nada más que aclaro que yo el otro día tenía que ir a una presentación en Lanús, en la Universidad de Lanús, y me tomé el tren en Victoria, me bajé en Retiro, me fui en subte a Constitución, me tomé el tren a Lanús, llegué en 1 hora y media desde mi casa, y no me fui caminando desde la estación porque me bajé en Lanús, que no sabía que tenía que bajarme en Herli, creo que le estaba más cerca, bueno, no acuerdo que estaba más cerca, la Universidad de Lanús, pero podía haber ido caminando. Y el tren está limpito, seguro, está todo muy bien. Esos trenes andan, son demasiado baratos, es cierto, pero por lo menos el servicio lo estamos dando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica. Yo quería decirles que estoy con la parte del voluntariado. No sabía qué parte era esta, pero bueno, me quedé acá como oyente y quería preguntarle con el tema de la seguridad, porque no vi que hayan tratado el tema de seguridad vial o naval. Entonces, por ejemplo, Diego Nasser es el que está en la parte de toda institucional. ¿Cómo se trabajaría con esa área? Porque la droga corre también por ahí. Y yo tengo entendido que a través de los ríos se pueden comunicar a través del agua persona a persona. Entonces, eso un ejemplo. Sin tener grandes, digamos, tecnología de comunicación, se pueden comunicar de una parte a otra. Lo sé de boca en boca esto, pero sé que es real y se pasa la droga de un país a otro. Y bueno, en este caso, felicito por todo el trabajo que están haciendo con el tema de todas las vías de comunicación que quieren hacer, como en este caso el tema de ríos y todo lo que sea navegable. Eso era lo que quería preguntar con la parte de seguridad. Bueno, yo navego el Riachuelo hace varios años, antes de que esté prohibida la navegación. A través de una institución de Avellaneda hacíamos navegaciones de concientización. Sobre todo llevábamos, cuando estaba el hipotético caso de que había que sacar los puentes porque se estaban por caer, comenzamos a llevar ingenieros y arquitectos y los parábamos debajo del puente para que vean que los puentes de 1923, de 1911 estaban en perfectas condiciones. Lo que había que sacarle eran los kilos de hormigón que tenía arriba, o de, bueno, yo no soy un experto en el tema, pero se veían las capas de asfálticas que tenía, y debajo el quebracho de aquella época. En esas navegaciones había algunas personas que estaban en la orilla y, por ejemplo, nos hacían así. Eso era de la parte de la 21-24 y Zabaleta. También había una silueta de chapa que oficiaba de polígono de tiro. Y también nos arrojaban muchas piedras. Y eso tiene que ver con lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos muchos ojos. Lo que nos va a traer la navegabilidad y el apoderamiento de esa zona para la gente del barrio, que la gente vaya ahí y esté ahí, son ojos. Y gente que pueda hablar. Aparte de que, lógicamente, las fuerzas de seguridad también hoy están en la zona y lógicamente, si comienza a haber un comercio, si comienza a haber mucha gente, se pondrán, como en todos lados, empieza a aparecer la policía preventiva y, bueno, demás cuestiones, lógicamente. Pero yo creo que contribuye absolutamente a la seguridad. Sí, mira, de urbanismo conozco poco y escucho a los que saben, y dicen que la única forma de tener seguridad en la calle es si nosotros podemos ganar la calle, que nosotros la perdimos, porque antes nosotros jugábamos en la calle y ahora tenemos que jugar puertas adentro. Entonces, al dejar el lugar en la calle, te dejas lugar para los delincuentes, por decir, ¿no? No sé cómo nombrarlos, si está bien, está mal, le pido disculpas, pero, o sea, cuando la gente puede salir a la plaza, la gente puede salir al barrio, la gente puede salir, ganamos los espacios y ganamos en seguridad.
Entonces el paradigma nuestro es ganar en seguridad, poder salir y que, como éramos antes, poder jugar. Entonces cuando haya muchos ojos mirando, y hoy con el tema de la comunicación, también el tema de la droga es un tema que está en todo el país y en todo el mundo, y cuando uno se pone a pensar que pasaban 14 toneladas de droga por paso a la patria por semana, es una cosa que está a los ojos, son 14 toneladas, es mucho. Entonces, la única forma de seguridad, me parece, es eso, de tener muchos ojos, de tratar de ganar de vuelta a la calle. Y después te puedo hablar de la seguridad del transporte fluvial de pasajeros, el cual está reglamentado por la Prefectura Naval Argentina, que nos pide, o sea, nosotros como compañía tenemos hasta un sistema de gestión, donde tenemos que tener un sistema de gestión de los residuos que genera cada barco, de la compañía y de cada barco, y somos auditados cada 6 meses por la prefectura para ese sistema de gestión solo de calidad de la compañía. Después tenemos las inspecciones rutinarias de los barcos, pero la seguridad fluvial es una cosa de descontarlo, y después, bueno, la seguridad del Estado es la que nos tiene que volver a dar, ¿no? Habías hecho también un comentario sobre la seguridad vial, ¿no? Y ahí hay una estadística también de la Organización Mundial de la Salud que es muy contundente. Por cada 5 kilómetros de reducción de la velocidad máxima, cae en un 30% la cantidad de accidentes mortales en peatones, ¿no? Y hay un tema, digamos, de para qué velocidad de circulación se diseña la infraestructura de la ciudad. Y varias ciudades del mundo tienen claros que adentro de una ciudad no se va a 100 kilómetros por hora, y eso significa una disrupción total, digamos, en el entorno urbano, y un riesgo en los puntos de intersección que hay o de salidas con la seguridad de la ciudad. Así que ahí también hay un punto. Y si uno lo puede mirar como conjunto, evidentemente alguna carga tendrá que ir inevitablemente en camión, pero si está mejor distribuida con la ferroviaria y la fluvial, también va a generar condiciones de más seguridad para todo el entorno. No, quería agregar que en todo proceso de urbanización, afuera, qué sé yo, en Brasil y acá también, el componente de la seguridad también se planifica, no es que, digamos, queda solo para la resolución de un esponjamiento espacial. Pongo el caso de la 31, por ejemplo. Hace muchos años, el otro gobierno y este también deciden, en el caso de lo que es la urbanización, trabajar ese tópico. Entonces, ahí hay políticas de seguridad entre la federal y la ciudad ahora, que está todo junto, pero que antes también, y que no hay que, digamos, pasa en Brasil también, en todas partes del mundo, estos procesos de urbanización, que es algo que vimos, bueno, en Quito estaba presente, ¿no?, todo el tiempo. Pero digo, la cuestión de la resolución de barrios, asentamientos, que no se pueden ya borrar o sacar, sino que trabajar en conjunto, también aparece esa planificación. Digo esto porque existe, ¿no? Es como funciona hoy, de pronto la 31, se han recuperado espacios que eran, que estaban justamente con problemáticas de usurpación de actividad de droga, y eso luego hubo todo un operativo. Hoy son espacios de uso distinto para el barrio, que uno lo tiene que ver eso dentro de este contexto. Así que no hay que tampoco no hablarlo, digamos. Bueno, tenemos 2 preguntas más, que es la señora y el señor, y vos también 3. Y listo, porque se nos acabó el tiempo. Gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Cecilia Alvis y trabajo en el Instituto Superior de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, dirigiendo una investigación que justamente trata de la hipótesis de riachuelo navegable combinado con un parque lineal fluvial. Así que celebro y comparto muchos de los conceptos vertidos en esta mesa. Ahora, en los últimos años se han tomado decisiones en lo que tiene que ver con las tierras adyacentes al riachuelo, que contradicen un poco estas ideas que estamos hablando acá y de la eficiencia del transporte fluvial. Concretamente, la realización de una playa de transferencias de carga en Soldati,
que ha convertido 40 hectáreas verdes en varios subsuelos de hormigón. O sea, yo misma, en la audiencia pública que se hizo en septiembre pasado, manifesté que esa decisión no solo se tomó a espaldas de lo que más de 200 ciudadanos fuimos a llevar a las dos audiencias públicas, la específica de Playa de Transferencia de Cargas y a la de Plan Comuna 8 en la Ciudad de Buenos Aires, sino que aparte contradice una resolución y una orden judicial que es la sirga ambiental. Entonces esta pregunta, en primer lugar, se la dirijo al arquitecto Guiraldes como funcionario de Nación. ¿Cómo pensamos nosotros revertir estos ya pasivos ambientales y decisiones que claramente contradicen una visión estratégica y acorde a la escala que tiene el Riachuelo, teniendo en su cabecera Ezeiza y el puerto? Pensamos claramente, de aquí en adelante, entiendo su clamor y su preocupación, pero en la visión del nuevo plan integral del Riachuelo Matanza de Acumar se ha puesto mucho más énfasis, como lo dice inclusive la invitación a este laboratorio urbano, en la nueva agenda urbana de Quito. Y bueno, quizás, como dijimos más temprano, la playa de transferencia de cargas es como el extremo de los conflictos que uno entiende cuando quiere transformar un corredor, ex corredor productivo, en uno más integrado a la ciudad y más de escala peatonal, y todavía tiene estratégicamente grandes fuerzas en acción en el territorio, ¿no? Creo que gran parte del panel habló de eso, así que yo creo que evidentemente es un hecho la playa, así que eso no se va a poder revertir, pero creemos que para el resto de las acciones, bueno, es una gran apuesta, pero creo que sí, de mi parte, ya ¿perdón? Sí, bueno, podríamos, sí. Creo que sí, la idea de que esté la ciudad, la provincia y los municipios de la cuenca, más todo el país mirando este evento, ya el público que se ve hoy en el primer plenario es impresionante, creo que obliga a todos los responsables a prestar atención a todos los procedimientos, así que estoy de acuerdo en el comentario, pero obviamente de vuelta, de aquí para adelante, pero yo sé que la visión de los responsables actuales de Acumar y el mandato tanto desde la gobernadora Vidal al jefe de gobierno Larreta y los intendentes es todo buscar, y creo que los proyectos que están en el hall también lo muestran, la otra parte de este tema, ¿no? Que bueno, tendremos un lugar productivo o un lugar de cargas y deberíamos tener los lugares residenciales, comerciales, turísticos y productivos de escala local que estamos buscando. Una pregunta cortita para Andrés Bortagaray, que habló de transporte en el área metropolitana, ¿no? Si se habla de tantos millones de pesos para el presupuesto, para la transformación de los trenes, digamos, la pregunta es esta: ¿se estudió en algún momento otra alternativa? Es decir, en vez de reeditar los trenes viejos con las trazas viejas de esos trenes, no reemplazarlo por un sistema mucho más nuevo, más moderno, como podría ser un monorriel elevado, para reemplazar no solamente los trenes en capital, sino en todo el área metropolitana? Bueno, yo lo que había citado era una descripción de los proyectos que surgieron de distintas instancias, sumando los programas que aparecen en los planes plurianuales de inversión de la Nación y la ciudad, en los presupuestos 2017 que se trataron en el Congreso y en la legislatura, los que aparecían en una serie de decretos de necesidad y urgencia. Había uno que en particular se refería a proyectos ferroviarios, que no sé quién, vos mencionaste lo del soterramiento del Sarmiento, que es algo que podríamos discutir también, se discute por otros motivos hoy en los diarios, pero no se discute lo suficiente sobre la limitación técnica que significa ese proyecto, que pasaría de 4 vías a tener solamente 2 y no podrían entrar las locomotoras diésel, como ocurriría, por ejemplo, si uno continuara la trinchera que sale desde Once a Caballito. Eso por un lado. Y por otro lado hay una serie de proyectos que salen de AUSA o de otras empresas públicas. Con respecto al monorriel y a otras alternativas, o a los metrocables, o otras
iniciativas que han tomado otras ciudades. Yo creo que sí, que es bueno ser amplio en la consideración de alternativas, pero teniendo ese derecho de vía tan importante que hay, como el que hay en el área metropolitana de Buenos Aires, creo que el riesgo más grande sería el de seguir desaprovechando una infraestructura que tiene una capacidad muy superior a la que estamos usando, ya instalada. Hay algún tipo de modernización, lo mencionabas vos también, algunas material rodante nuevo, progresivamente se van mejorando las vías, en varios lados hay conflictos con los pasos a nivel, pero digamos, creo que la inversión que puede poner más rápido en valor lo que tenemos es modernizar la propia infraestructura ferroviaria, como por ejemplo, bueno, lo que se terminó de electrificar del Roca hacia La Plata, lo que está en proyecto del ferrocarril San Martín y otros que vienen para adelante. Y ahí uno podría también discutir cómo son las frecuencias con el túnel proyectado de la red expresa regional para que en el Roca y en sus ramales, digamos, no se desaproveche la capacidad después de una inversión tan grande, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrea Salvemini y pertenezco a Unión por el Riachuelo. Bueno, hablando de los beneficios de la navegabilidad, estuvieron diciendo en el auditorio que las hélices de los barcos al navegar reoxigena el agua por un lado y por otro lado permite que el canal se continúe, porque nosotros en la ribera de Vuelta de Rocha, cuando el agua baja ya tenemos el barro a cielo abierto, se forma una isla que antes no se formaba, entonces eso es justamente por haber dejado de navegarse, ¿no? el riachuelo. Por otro lado, los boteros, que son de generaciones, porque se pasan como herencia de padres a hijos, de abuelos, y navegan permanentemente cruzando el río, los boteros debajo del puente transbordador, nunca escuchamos que estén contaminados por el agua del río y viven ahí permanentemente. Y por otro lado, bueno, desde Unión por el Riachuelo siempre tratamos de instalar, yo me dedico a lo artístico y tratamos de instalar, aunque sea en pequeños momentos del año, que el río se tiene que navegar. O sea, acá no se puede discutir si el río se puede navegar o no. El río es navegable, cualquier río es navegable. Entonces, instalamos, perdón, Maggi. El preámbulo 14 bis. Derecho a navegar. Derecho a navegar. Es una discusión que tendría que estar fuera del alcance de todos nosotros, teniendo el riachuelo que tenemos, y en cuanto a la navegabilidad que tratamos de instalar desde Unión por el Riachuelo, estamos trabajando con Fundación por la Boca, con las remadas por el Riachuelo todos los años. Esta va a ser la número 12, que navegamos desde Avellaneda hasta Puerto Madero, donde se suman un montón de embarcaciones. El Día de la Boca, donde también con el compañero Caporaletti y junto a Kumar también y Dirección de Limpieza del Riachuelo hacemos una apertura con barcos. Este año va a ser la tercera procesión náutica, la primer procesión náutica gallega de la Virgen del Carmen en Capital Federal, que también llegamos hasta Avellaneda y vamos navegando, cruzando el río con todo lo que significa la cultura gallega y la tradición que tiene de la Virgen de las Aguas, ¿no? De la protectora de las aguas. Y en base a todo esto que nosotros vamos creando e instalando, que es un esfuerzo enorme, hoy me pregunto, ¿cuánto más tenemos que seguir discutiendo si el río es navegable o no? ¿Cuánto más? Porque hace mucho tiempo, al principio se suspendió la navegabilidad porque se tenía que limpiar. Perfecto, se sacaron 40 barcos. Muy bien. Cuando ya se limpió y se hizo el camino de Sirga, se inventó lo de los barros. El río fue navegable siempre con los barros.
Y ahora, teniendo esta conciencia ambiental con el cuidado de las empresas, de poder que cada empresa tenga su tratamiento, y el tema cloacal, que es el 70%, y esto que estamos hablando de los beneficios de reactivación, que no hay ni palabras para entender lo que potenciaría a toda una zona con el riachuelo. Yo quiero que mañana o pasado de este congreso ya pueda salir algo que al juez que está de turno y que no sé por qué se le ocurre decir que el río no es navegable, ya se le presente. Nosotros somos amicus de Unión por el Riachuelo, pero ya se le presente con todos nosotros firmantes una notificación que la población, toda la población de la cuenca Matanza de Riachuelo quiere que hoy mismo se abra la navegabilidad. Nada más. Breve, muy bien, felicitaciones. Terminamos. No, Gustavo cosita, va a hacer un comentario y cerramos. Que es un gran provocador cultural el riachuelo, ¿no? Este tema que uno va encontrando gente como bueno, Cecilia Alvis con sus Deslímites también, o Unión por el Riachuelo, con el cual trabajamos juntos para desarrollar también toda una estrategia de comunicación y de mostrar y elevar a las autoridades. Y esa provocación cultural también tiene que ver con la historia. En esto lo ferroportuario nace en Barraca Peña, digamos. Barraca Peña es un puerto logístico que existió, que era el primero de la ciudad, y quiero recordar entonces cómo también hay que tomar la navegación como parte de ese patrimonio histórico del agua, el patrimonio del agua utilizándose, el patrimonio no solo de los edificios, no solo de lo que falta, que son los conventillos del barrio chino, y trabajar eso como un modelo también turístico internacional, como bien uno dice que solo está ahí, sino que ese patrimonio que nos va a enseñar desde la historia a pensar el futuro de un riachuelo donde con una cañería maestra que se está haciendo de AISA en 5 años probablemente se resuelvan muchos de los problemas de saneamiento, así que tenemos que articular lo cultural con el futuro y con el pasado, como para sentarle en una mesa. Y si hay algo que tendría que hacer ya, y aprovecho que está el Gobierno Nacional, la ciudad y la provincia juntos, son leyes que permitan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, destrabar la anulación de la ley el cambio de la ley de puertos que prohibió poner puertos en el riachuelo. Entonces es una ley para cambiar, ya que están los 3 gobiernos juntos, es una posibilidad de cambiar una ley para preparar el río. Si no preparás lo legal, no podés hacer la navegación, digamos, porque legalmente, no solo por el juez que dice que no se puede navegar, sino que hay leyes que de pronto cerraron esa posibilidad de los puertos. Eso. Bueno, creo que con este tono de participativo, con la convocatoria a la acción, es un muy buen cierre para nuestra mesa de hoy. Les agradezco a todos. Un aplauso para nuestros panelistas. Y seguimos creo que a las 3 de la tarde. Gracias.